Venimos a cantar las proezas de los hombres verdaderos, aquellos que lograron escribir nuestra historia con la tinta del río de la fertilidad, aquellos que trazaron el amate con la punta de la penca del maguey. Et nasruin nek mnyatsachen ye et paden audits. Tihuitzinamopowa hueyitlacame, tleno tlacuilohquin cahuitl, icanatlapali natoyatl iwan sinachtli. Yehuanti noquitilihque, ican sopotl mesotl inmetl. El INAH se creó hace exactamente 80 años, o sea, en 1939. Fue bajo el mandato del general Lázaro Cárdenas, cuando era presidente, y se vio la necesidad de poder ya conjuntar en una sola institución lo que habían sido departamentos de la Secretaría de Educación Pública, alguno de monumentos, otro también de aspecto indigenista, en fin, se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un instituto que empezó siendo el arma social, digamos, para poder afianzar la identidad del mexicano. Ese fue su principio, y de poder conservar la memoria histórica de todos nosotros. Desde un principio, el instituto tuvo como misión fundamental varios aspectos. Uno de ellos era el de la investigación, es decir, la investigación en la rama arqueológica, en etnología, ¿verdad?, los grupos actuales, indígenas, etcétera, en lingüística, conocer precisamente las diferentes lenguas indígenas, la antropología física, que es muy importante porque es la que analiza al hombre desde su perspectiva como ser biológico, etcétera, la historia misma. Entonces, de allí deviene su nombre, ¿verdad?, como Instituto Nacional de Antropología e Historia. El instituto en estos 80 años, la verdad es que ha hecho una tarea titánica. Esta gran institución que el siglo XX permitió a México fortalecer su identidad, reconocer sus orígenes y aportar mucho para la construcción del proyecto de nación que impulsó a nuestro país
después de la Revolución Mexicana y desde el surgimiento del INA en 1939, y que ahora tiene la tarea de pensar a México en su condición pluricultural, como lo define la Constitución. Es un instituto que tiene una tarea, como lo dijo alguna vez uno de los pioneros de la conservación a nivel mundial, Paul Koremans, dijo que el instituto tenía una tarea titánica en sus manos al tener la responsabilidad de conservar el patrimonio de los mexicanos, el patrimonio cultural. Nuestra materia de trabajo es la memoria. Si somos un ser humano sin memoria, no vamos a saber quiénes somos, de dónde venimos, en qué lugar estamos, hacia dónde vamos o hacia dónde podríamos ir. Es decir, la memoria es un eje fundamental para el desarrollo. Y el INA trabaja con la memoria. También quedan establecidos allí pues lo que atendía toda la parte de la arqueología nacional, ¿verdad? Los monumentos coloniales a través de la dependencia correspondiente, y de esta manera pues empieza el instituto a crecer con esta responsabilidad: investigar, conservar y difundir, pero además formar nuevos cuadros de investigadores. El INA pues tiene un conjunto de acervos que proteger, ¿no? Hay que considerar que el INA tiene la biblioteca de antropología e historia más importante. Hay que considerar que el INA tiene la fototeca más grande que tiene nuestro país, la Fototeca Nacional, que es el eje de un sistema nacional de fototecas. Hay que considerar que el INA tiene además registros de monumentos históricos inmuebles, ¿no? Tenemos catalogados más de 110,000 monumentos históricos inmuebles. Para mí eso es el INA, es una institución apasionante, compleja por supuesto, difícil, siempre polémica. Es tanto lo que en cada momento se descubre, es tanto en lo que en cada momento se repiensa, es tanto en lo que cada momento se está trabajando en relación a lo mexicano, a la mexicanidad, al patrimonio, al tangible, al intangible, les vamos a seguir llamando tangible o no intangible. Es tanto y es de tal dimensión la labor que el INA en ese sentido tiene, a pesar y lo repito, de este enorme trabajo que ha realizado sin par, a pesar de eso, tiene todo por hacer. La diferencia entre la existencia de una república con un INA como uno de sus brazos de gobierno es que puede ofrecer el tesoro de la historia a todos, a bajo costo, en buen estado, pero sobre todo haciendo lo que se sienta propio. Este es un Instituto Nacional de Antropología e Historia y hemos buscado nosotros darle un perfil de proporción humana a las cosas que son de la historia nacional. Los hombres verdaderos son de esta tierra, de Ahuehuete y Copal, y del surco que trazaran los ancestros para que levantara el maíz. También brotó el canto de una memoria frondosa como la selva misma.
Hueyitlacame cate intlali, ahuehuel tincopali. Ihuanoquitlapohque, intlali campa, acoquiquisque, intlaoli. Noiki campa cueponi, incuicat cuicualzi, quenin incuautla. Toang namin chicken gas yung basolat. Jod unam ye hadden de ishim ba ishim hadden ma ha it nrapste ye hadden Poco después ya se incorpora la Escuela de Antropología al mismo instituto. A partir de aquel momento, pues empieza su función de no solo de investigación, sino también de conservación de los monumentos. Conservación de los monumentos prehispánicos, de los coloniales, de los históricos, etcétera, ¿verdad? Y la difusión también de todos estos materiales. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todavía cuando estaba en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Y bueno, pues ahí conocí la antropología. El Instituto de Antropología para mí es fundamental por varias razones. Primero, me formé en la Escuela de Antropología, que es parte de mí. Allí ingresé en 1959. Estar en el Museo Nacional de Antropología, que es un desprendimiento del Museo Nacional, donde Tablada daba clases de arqueología al final del siglo XIX. No tenía exacta idea de lo que era la antropología todavía. Antes de entrar, pues se identificaba mucho con la arqueología. Al paso del tiempo, pues, ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y empiezo a trabajar en lo que es en Tehuacán, Puebla, y en el convento de Churubusco. Pero de alguna manera siempre se queda ese gusanito de Cuicuilco. Y yo entré a la ENA más bien preocupado de comprender los procesos de cambio en el país. Me decían que en la ENA estaban buenos profesores de marxismo, que era lo que me atraía. Estudiar arqueología te cambia la vida. Yo cuando estaba en la secundaria era una persona muy gruñona, muy poco tolerante hacia los demás. Y cuando ingresas a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, te empiezas a dar cuenta que allá afuera hay un sinfín de mentes y que hay que ser tolerantes hacia todos. En la ENA fui encontrando la importancia que tiene como la disciplina que se ocupa de la comprensión de la diversidad humana, de dilucidar los diversos universos simbólicos que producen los grupos humanos y de formular claves de interpretación de dichos universos. Y reconocer a los pueblos indígenas como tu pasado, o sea, como ese que te liga con tu pasado.
Bueno, de niños, mi papá nos llevó a muchos museos y zonas arqueológicas cercanos a la Ciudad de México, de donde somos originarios. Y uno de los lugares fue aquí, Xochicalco, junto con Teotihuacán, Tula, el Museo de Antropología, lugares que marcaron definitivamente pues, mi niñez. Y posteriormente, estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la licenciatura de Arqueología, dentro de las prácticas de cartografía y fotografía aérea, tuve la oportunidad de conocer este espacio ya con el Museo de Sitio construido. Más adelante sigo intermitentemente como profesor de hora, semana, mes en la ENA, hasta que en 1991 se abre un concurso para una plaza de profesor en la escuela y obtengo la plaza, ¿no? Y más adelante, estando como profesor investigador de la ENA, me voy a Querétaro y en Querétaro pues creo que logro entender al INA. La primera vez que visito Cuicuilco es como estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando estaba cursando la carrera de Arqueología. Aquí veníamos a hacer nuestras prácticas de topografía. Mis maestros, que eran personas, como he comentado, muy importantes, que habían ya destacado en sus materias, ¿no? Hemos tenido gente como Alfonso Caso, hemos tenido gente como Alfonso Reyes, hemos tenido gente como el propio Octavio Paz. Dentro del INA tenemos vivo a Eduardo Matos Moctezuma. Yo tengo que hacer mención de aquellos que contribuyeron en mi formación directamente en el salón de clases. Y de entre ellos se encuentran algunas personalidades. Por ejemplo, la doctora Beatriz Barba de Piñachán fue una persona fundamental para conocer lo que es el mito y la magia y religión de nuestro país. Son estas personas fundamentales. Eduardo Matos, Piñachán, que es uno de los grandes monstruos de la arqueología en México y que tiene que ver con Cuicuilco, que hoy día estoy aquí. Manuel Gamio, pionero de la arqueología en México, de los cuales todavía hoy día seguimos tomando como base sus trabajos. Dentro del INA, de alguna manera entonces pues he conectado con esta institución en muy diversos papeles, como estudiante, como profesor hora, semana, mes o de asignatura en la ENA, como profesor e investigador de tiempo completo en la ENA, como director de un centro INA. Me parece que es fundamental la tarea de los centros INA, como investigador en los temas de la antropología y la etnografía con los pueblos originarios de México, como coordinador nacional de antropología, como secretario técnico y ahora como director general. Yo fui, por ejemplo, subdirector de monumentos prehispánicos, después pasé a ser director de monumentos prehispánicos, o sea, todo a nivel nacional, ¿verdad? Teniendo el control de toda la arqueología a nivel nacional. Fui presidente del Consejo de Arqueología, ¿verdad? Fui director del Museo de Antropología, director del proyecto Teotihuacán, director de la Escuela Nacional de Antropología, ahí donde yo me había formado. Después ya era yo también director ahí. Director del proyecto Templo Mayor, del Museo de Templo Mayor, en fin. He creado museos, he formado muchas exposiciones que han ido no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero. Significa prácticamente mi vida profesional.
significa mi formación y desarrollo como antropólogo. Nos toca vivir en un ombligo de donde parte cualquier camino. Todo es movimiento, origen y destino. Devenir de estrellas, unión de fragmentos. Yo unam ye de ishim ba ishim na maha it nagapstu ku ye in dahoch yachtsin. Ashan intonemilis, kai panseshictli campa mosheloa, sequintin ochtli. Nochi nolin cualicampa, yeski iwan huitzes sisitlaltin, in monichicosque in tlen motepotske. En México contamos con declaratorias hechas por la UNESCO de una buena cantidad de sitios arqueológicos, por ejemplo, Teotihuacán, Palenque, ya mencioné Templo Mayor, dentro del conjunto del centro histórico, Chichén Itzá, en fin, un sinnúmero de ellos que realmente ameritaban, por su importancia arqueológica, que fueran considerados desde esa perspectiva. Por otra parte, bueno, ya se comienza a ver la riqueza cultural que implica esta parte prehispánica de la nación mexicana, que nos identifica, que nos hace únicos. Allá a mediados del siglo XX, cuando el doctor Alberto Ruz encontró la tumba de Palenque. Fue un hallazgo importante, no solo por la riqueza que se veía allí en el sarcófago, en el hallazgo mismo del personaje Takal, el gobernante maya, etc., sino porque vino a aclarar este aspecto de que algunas pirámides pues eran huecas. Hay una serie de leyes, de legislaciones que buscan evitar el saqueo de bienes arqueológicos, que buscan también el reivindicar este pasado, la conservación de los edificios prehispánicos, y a partir del surgimiento principalmente de la tumba 7 de Monte Albán con el profesor Caso. Esa historia empezó hace 40 años, la del Templo Mayor. En aquella época, estamos hablando de 1978, fue un hallazgo fortuito el que ocurrió en la esquina de Guatemala y Argentina, ¿verdad? Y ese hallazgo fue el de la diosa Coyolxauhqui, una dama. Entonces, esta dama es la diosa de la luna. Fue encontrada accidentalmente por obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en aquel momento. Tenemos inscritos en el registro público de zonas arqueológicas más de 53,000. Tenemos abiertas a la visita pública 194 zonas arqueológicas, 193 y una paleontológica,
En ese sentido hay un gran patrimonio que todavía está subyacente. Teotihuacán es de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. Este es el sitio arqueológico más importante de la República Mexicana, es el más visitado, el que tiene la mayor extensión de reserva ecológica también, porque todo el valle es arqueológico. La zona tiene un decreto de protección que protege más de 3.300 hectáreas actuales. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la cima del gran basamento de Cuicuilco. Cuicuilco se encuentra en los límites de las alcaldías de Tlalpan y de Coyoacán. Cuicuilco también se encuentra en el cruce de dos de las principales arterias de la Ciudad de México, que es Periférico e Insurgentes Sur. Xochicalco quiere decir en lengua náhuatl el lugar de la Casa de las Flores. Sin embargo, habría que entender este concepto un poco relacionado no a la cantidad de flores que se pueden encontrar en un lugar como este, que es la selva baja caducifolia, que tiene una proliferación muy importante y muy bien conservada de biodiversidad, sino más bien en el entendido del florecimiento del saber. Ahorita nos encontramos justamente en la entrada de este emblemático inmueble. La historia de este inmueble es la historia de nuestro país. Esta coordinación lo que hace es cumplir o tratar de hacer cumplir con los cometidos que tiene nuestro instituto en torno al patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, por determinación de ley, es patrimonio de la nación. Me ocupo como director general el año 17 y 18, ya formalmente. Vienen los sismos que representaron para el INAH un verdadero desafío monumental. Buscar la protección a partir también de otra serie de trabajos en torno a evitar que las obras de infraestructura puedan dañar el patrimonio o en su caso recuperar esa información y sobre todo también la parte de la divulgación, publicar, ofrecer conferencias, generar documentos, la parte educativa también mandar hacia las escuelas de educación arqueológica líneas en torno a la necesidad que tiene la nación y con base en lo que hace el INAH de marcar líneas de investigación en pro de la protección, la conservación y la divulgación del patrimonio arqueológico. Todo el valle es arqueológico, las montañas que se ven ahora alrededor son montañas sagradas y lo que hicieron los teotihuacanos fue reproducir su entorno sagrado también en la ciudad. Nos encontramos en la zona arqueológica de Tlatelolco, está dentro de la tercera sección de la unidad habitacional, en la que vamos a poder ver 67 estructuras que están acompañando a la iglesia de Santiago Tlatelolco, su convento y la caja de agua. Estamos en uno de los depósitos de colecciones. El depósito de colecciones es el corazón del museo. Realmente los museos se definen por el tipo de colección que tienen. Bueno, estamos en el área de gabinetes de la parte alta del depósito de colecciones. En este caso quería yo mostrarles también algo que tiene que ver con reliquias personales de gente importante de nuestra historia. Este que nos va a enseñar Esther
que es la barba, por supuesto un trozo de la barba trenzada de Maximiliano. En el siglo XIX se discutía, es que necesitamos un museo nacional para depositar todos estos objetos, porque de otra manera se van a ir, van a desaparecer, se los van a robar, van a salir del país. Es un depósito, es un archivo de objetos de cultura material. Este archivo está integrado por sus dos grandes colecciones, la arqueológica y la etnográfica. Las dos se han formado a lo largo de 200 años. Hemos logrado recuperar, bueno, no solo nuestra primera intención, nuestro universo de estudio, que era el Templo Mayor y algunos de los edificios aledaños, sino que pudimos penetrar en el pasado y conocer cosas novedosas que no se conocían antes, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de las ofrendas asociadas al templo. Con esto, por ejemplo, se ha podido recuperar una enorme cantidad de información hasta el momento actual, ¿no? Tlatelolco fue llamado Oceloapan, el lugar de las aguas del Jaguar. Es decir, que en este descubrimiento del 2002 del águila posada sobre el lomo del jaguar, pude entender que estaban mencionando en ese espacio a las dos mitades mexicas. La mayoría de los nombres prehispánicos de las ciudades los aportan los grupos de habla náhuatl que llegan después de que ya los lugares son abandonados. Aquí en Xochicalco tenemos el poblamiento entre el 600 y el 950 después de Cristo. Cuando vienen los grupos de habla náhuatl a darle este nombre de Xochicalco, el lugar de la Casa de las Flores, estamos hablando ya del año 1200, 1300 después de Cristo. Una ciudad que aproximadamente se estima tuviera un aproximado de unos 30,000 habitantes máximo, dispersos, no todos concentrados en la ciudad, sino también en los alrededores, los que sostenían estos sistemas de organización social mesoamericanos que se basaban precisamente en la producción agrícola. Estamos en la parte media final de la Calzada de los Muertos, muy cerca de la entrada al complejo de la Ciudadela. Y la importancia que tiene este complejo es que es uno de los 3 grandes complejos que conforman el área nuclear del sitio, ¿no? la Ciudadela. Una de sus contribuciones a la arquitectura de Mesoamérica es el talud tablero, y también destaca por su orientación en el eje norte-sur y en el eje este-oeste, una orientación ortogonal completamente y que creció a partir de los elementos principales de la ciudad, como las 2 grandes pirámides y del río San Juan. Cuicuilco se empieza a explorar en el año de 1922 por el arqueólogo estadounidense Byron Cummings, por encomienda de uno de los pilares de la arqueología en México, que es Manuel Gambi. Y otro caso importante a resaltar es que Byron Cummings empieza a explorar el gran basamento en 1922 y culmina en 1925, pero no son temporadas continuas, hay pausas a lo largo del trabajo. Y el gran foso que tenemos alrededor del gran basamento de Cuicuilco, se hizo a base de cincel y mar, para poder retirar toda la lava que cubre a Cuicuilco, por lo menos la cuarta parte del basamento. El Palacio de Cortés, para todos los que habitamos este estado, es realmente algo muy nuestro. Es un lugar en el que todos venimos. Por supuesto que te traen en la escuela, los visitantes de las escuelas, los niños vienen, pero después muchos lo visitamos por gusto,
porque es un edificio que te transmite un sentido de orgullo, un sentido de eminencia, un sentido de herencia. El Museo Nacional de Antropología todos los días me recuerda que no hay nada más inestable que el pasado, que es materia viva, que de ninguna manera es un capítulo cerrado. Este es el templo de las serpientes emplumadas y uno de los primeros glifos que nos llaman la atención es el glifo del movimiento, que corresponde a una escultura que hay en el Museo de Sitio. Pero lo más importante de este glifo es una corrección calendárica, donde vemos un cartucho, una mano sosteniendo un 0, después una fecha, otra mano que está jalando con una cuerda, otra fecha, y entonces se propone que en esa fecha se llevó a cabo una corrección calendárica. Tenemos también glifos del eclipse total de sol. Entre los cuerpos ondulantes de las serpientes emplumadas tenemos sacerdotes con toda la fisionomía del área maya, que es algo muy importante que haya aquí en el altiplano central, y tenemos estos glifos de caracoles recortados que corresponden a fisionomía del área de Veracruz. Y bueno, también tenemos algunos sacerdotes que traen unos tocados especiales que nos indican que vienen del área de Oaxaca. Todos estos elementos, junto con todo el material arqueológico que encontramos aún hoy en el Museo de Sitio de Xochicalco, nos dan la pauta para pensar que esta zona arqueológica estuvo habitada y estuvo constituida por una serie de culturas que compartieron un momento muy importante, que fue precisamente un eclipse total de sol, para poder corregir su calendario. La deidad que se adoraba en Cuicuilco, que es de la que hemos encontrado representaciones, es Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Había muchas deidades, igual que en muchas culturas de Mesoamérica, pero uno de los principales es Tlaloc, nuevamente el agua, ¿no? Es uno de los patrones que rigen la vida de Teotihuacán. El Museo de Sitio de Cuicuilco es el primer museo de sitio del instituto, es el Museo de Sitio, que entró en funciones en el año de 1948. La arquitectura y el arte de este templo es uno de los elementos por los cuales esta ciudad prehispánica de Xochicalco fue inscrita dentro de la lista del Patrimonio Mundial. Aquí tenemos el complejo de Hécatl Quetzalcóatl, donde en 1987 descubrimos un gran complejo ceremonial con 54 ofrendas, 41 entierros de infantes todos sacrificados y más de 2,000 objetos que pudimos estudiar, recuperar y entender que este ceremonial se llevó a cabo de 1454 al 58 para pedir a los dioses que terminara la gran sequía que sufría Tenochtitlan. Exactamente, estamos viendo uno de los 3 juegos de pelota que tiene Xochicalco, el que está ubicado en la parte sur, en la parte más baja, correspondiendo también con la primer terraza, con el primer nivel de los 5 que comentábamos tiene esta ciudad prehispánica. Hace 55 años se pensaba que las comunidades indígenas estaban a punto de desaparecer, que estas comunidades indígenas se iban a mezclar con el México moderno y que desaparecerían de la faz de nuestro territorio, y con ellas desaparecería la cultura material de todas estas comunidades indígenas. Y entonces, con esto en mente, los antropólogos se fueron a rescatar
estos elementos de cultura material a las comunidades indígenas. Cuando comencé a ser director de este lugar, muchas veces pues, este es un lugar por el que todos pasamos muy a menudo, los morelenses, los cuernavacenses. Y pasaba y lo veía iluminado de noche y decía, qué increíble poder ayudar a que este edificio que nos transmite tanto, que he admirado desde hace tantos años, pueda seguir contando su historia. Xochicalco está dentro de las 10 zonas arqueológicas que forman parte del Patrimonio Mundial en México, que tienen una alta prioridad para el Instituto y que son pilares fundamentales de la difusión, de la conservación, de la investigación y en general del conocimiento del patrimonio cultural de los mexicanos. El museo es uno de los espacios culturales más democráticos que tenemos. Porque a diferencia del aula, no te pide un nivel escolar para ingresar. Y es aún más democrático que la biblioteca, porque ni siquiera tu identidad te solicita al visitarlo. Repensar los museos regionales del INAH desde el punto de vista del servicio, en el sentido de poner el patrimonio cultural nacional, material, inmaterial, construido, lo que quieras, ponerlo al servicio de la ciudadanía y de sus visitantes. Y a eso nos dedicamos aquí. Este museo de sitio tiene características que son dignas de resaltarse, como es el uso de la energía sustentable, que nos permiten hoy en día posicionar a Xochicalco, un sitio del patrimonio mundial, dentro de la vanguardia en tecnología digital al servicio de la difusión del patrimonio cultural de los mexicanos. El museo es un espacio también de relajamiento, también de socialización, también de gozo, de ocio en el mejor de los sentidos. Actualmente el Museo Nacional de Antropología es parte fundamental del instituto y yo diría que es quizá el lugar en donde las personas nacionales, extranjeros, etcétera, pueden darse una idea en conjunto de las culturas, tanto del norte como mesoamericanas, que florecieron en el país. Y en el segundo piso, por cierto, tiene toda la presencia etnográfica, es decir, de los pueblos indígenas actuales, que actualmente pues aún continúan con sus costumbres, aportando una cantidad de elementos valiosos, empezando por la lengua, las creencias, la indumentaria, costumbres, etcétera, etcétera. Generar esa conciencia, saber que venimos de unas raíces muy profundas, de unas culturas milenarias, llenas de riqueza, llenas de conocimiento, que vienen a complementar también la otra parte que nos toca de raíz cultural, que es la hispana. Entonces, complementarnos y saber que somos una nación única, con un bagaje cultural inigualable. Porque estoy seguro que esta relación con el patrimonio cultural del país, mientras sea más fuerte y más estrecha, produce mejores ciudadanos, produce mejores mexicanos. Justo hacia donde pienso yo que tenemos que voltear es hacia el patrimonio. ¿Y quién mejor que el INAH
para trabajar con esto. Que estamos ahorita en un momento coyuntural para poder establecer lazos de comunicación y vinculación con la sociedad. Es una oportunidad y una coyuntura social y política para poder establecer planes de desarrollo para la población con el énfasis en la conservación de su patrimonio. Yo no me imagino lo que sería del patrimonio nacional si no hubiera existido el INAH. El INAH es una institución única a nivel mundial. Esa forma holística de ver al individuo, a la cultura, y en el caso de lo arqueológico, la cultura material es única. Seguramente si el INAH no hubiera surgido hace 80 años, parte de ese patrimonio que ahora podemos tener, sentirnos orgullosos, disfrutar, divulgar y aprovechar de una manera muy cuidadosa, no existiría. La vida es la ruta hacia la muerte. La muerte es un paso hacia la luz venidera. El verbo perdura. El canto permanece. Nuestra memoria es tan robusta como el tallo de la fertilidad. Inemilis yes ochtlicampa. Camiquilis iguaniquilis, case ixi eipantlaniscuali, intotlactoc jitenegua, iguancuicatl-mocaqui, totlamachilis cachicahuac, quenis inelguayo en xinachtli. Si el INAH no hubiera surgido hace 80 años, parte de ese patrimonio que ahora podemos tener, sentirnos orgullosos, disfrutar, divulgar y aprovechar de una manera muy cuidadosa, no existiría. El INAH es absolutamente respetado y reconocido en todo este ámbito de las instituciones culturales del mundo y de los circuitos de la UNESCO. La diferencia entre la existencia de una república con un INAH como uno de sus brazos de gobierno es que puede ofrecer el tesoro de la historia a todos, a bajo costo, en buen estado, pero sobre todo haciendo lo que se sienta propio. Estar en contacto con el pueblo es lo que más me llena de satisfacción y es lo que me ha permitido el INAH poder llegar a esos lugares. Para mí eso es el INAH, es una institución apasionante, compleja por supuesto, difícil, siempre polémica. También nosotros como instituto tenemos que renovarnos y poner al día nuestra normatividad frente a los avances tecnológicos, frente al avance social también, porque la tecnología va de la mano con las modificaciones y perspectivas sociales. También el instituto tiene que ir renovándose en su actuación, en su reacción y en su proacción. Como profesional, también yo ingresé al INAH en 1960, o sea que ya me estoy acercando casi a los 60 años de pertenecer a esta institución. Significa prácticamente mi vida profesional,
significa mi formación y desarrollo como antropólogo. El guardián principal del patrimonio y la memoria de los mexicanos. El INA ha sido un espacio de formación intelectual y académica excepcional. El INA para mí es experiencia, es profesionalismo total. No existe una institución como el INA en el mundo. Ni siquiera países que tienen un patrimonio cultural comparable al de nosotros. El INA para mí es mi alma mater. El INA para mí es lo que me rodea, me cobija, me da explicación. El INA significa para mí la oportunidad de servir a mi país. El INA es el guardián y el generador del conocimiento del patrimonio que nos legaron nuestros antepasados. Kusur Patmador, Yiktsek, Yimao, Yimho. Toang nanis chicken gas in Barcelona. INA 80 aniversario.